¿Cómo están mis pequeños alumnos y alumnas del Colegio Los Leones? Les saluda su profesora de lenguaje, Claudia Lermanda. Vamos a comenzar hoy por conocer los cuentos. Me imagino que ya conocen algunos, como La Blancanieves, como Caperucita Roja. Hay muchos cuentos divertidos, ¿cierto? Vamos a conocer otros más hoy y también vamos a ver qué elementos son propios de los cuentos. Vamos a comenzar. Tratemos de ir leyendo estas definiciones. El cuento es un relato corto con personajes que realizan acciones en un tiempo y lugar. Nace de la imaginación de un autor que lo crea para entretener. Es decir, el cuento es una historia que tiene unos personajes que realizan acciones y una persona las imaginó para contársela a los demás y para entretenerlos. Nuestros cuentos, todos los que nosotros conocemos, tienen personajes, que pueden ser personas, animales, héroes o cosas. Por ejemplo, en Blancanieves y los 7 enanitos hay varios personajes, entre ellos la protagonista, que es Blancanieves, y los 7 enanitos que la acompañan. En este cuento, ¿cuál será? Sí, Caperucita Roja, ¿verdad? En este cuento, Caperucita es una pequeña niña y este lobo malvado y traicionero es capaz de hablar y de engañarla. Así es que también es un personaje porque actúa en la historia. Y en esta otra historia, ¿alguien la reconoce? Sí, La Bella y la Bestia. Aquí tenemos a Dindon y a Lumière. Estos dos personajes son objetos, pero son objetos animados. Es un reloj y un candelabro. Pero se les considera personajes porque también realizan acciones en nuestra historia. Los cuentos se desarrollan en un ambiente. ¿Qué es un ambiente? Es el lugar donde ocurren los hechos o acciones. Todas las historias y los cuentos que conocemos se desarrollan en distintos ambientes. Puede ser, por ejemplo, un castillo, un bosque, una casa. Aquí tenemos, ¿a quién tenemos aquí? Es una princesa que tiene el cabello muy largo. Rapunzel, muy bien. Rapunzel vivía en una torre, la tenían hacía mucho tiempo escondida y mucha parte de su vida la pasó ahí. Este otro cuento, no sé si alguien lo conoce, pero me dio hambre verlo, porque se ve que es una casa bañada en chocolate y con muchos dulces. ¿De qué cuento estaremos hablando? De Hansel y Gretel, ¿cierto? La historia de Hansel y Gretel se desarrolla en el bosque, en la casa de golosinas de chocolates que tenía la bruja. Y en este otro ambiente se ven animalitos del bosque. Varios de nuestros cuentos infantiles se desarrollan en ambientes como estos, rodeados de animalitos, arroyos, árboles, pajaritos. Bien, vamos a ver. ¿Quién adivina qué cuento es este? Sí, la niña de la capita roja, Caperucita Roja. Bien, queridos amiguitos, los cuentos se dividen en 3 partes principales. El inicio, que ocurre cuando los personajes se dan a conocer, pero aún todo está en calma. Por ejemplo, aquí se ve a la mamá de Caperucita Roja indicándole qué cosa. Sí, que le lleve los panecillos, las frutas y los pasteles a su abuelita, que vive ¿dónde? Muy lejos, ¿cierto? Muy lejos en el bosque. Y como Caperucita es tan obediente, le obedece a su mamá, toma la canastita y va por el bosque. Pero su madre le ha advertido algo. No hables con extraños. No le hagas caso a nadie.
Ve directo a casa de tu abuelita. Luego viene el desarrollo de la historia. Veamos qué pasa en el desarrollo. En el desarrollo se presenta el problema. ¿Cuál es el problema en el que se enfrenta Caperucita Roja? ¿Quién es el malo de la historia? Muy bien, el lobo, ¿cierto? Y se la encuentra justo cuando iba camino a la casa de su abuelita. Pero la mamá le había dicho que no hablara con extraños. Pero el lobo, como es muy pillo, se hizo pasar por amigo y le dijo, Caperucita, ¿dónde vas? Y ella le dice, voy a casa de mi abuelita a dejarle estos alimentos. Y él le dice, mira, te daré una idea. Tú te puedes ir por el camino más corto para que llegues pronto a la casa de tu abuelita. Tienes tiempo de sobra para recoger unas flores. Y Caperucita confió en él. Pero adivinen lo que pasó. Este lobo malvado la engañó y la envió por el camino más largo hacia la casa de la abuelita. Y él se fue por el camino más corto porque sabía que la abuelita estaba solita y dijo, qué bocado más rico me comeré a la abuelita. Y cumplió lo que prometió. Llegó antes a la casa de la abuelita, se la comió de un bocado y se puso la ropa de ella. Cuando Caperucita llegó mucho tiempo después, encontró que había algo raro. Se dio cuenta que este lobo, que esta abuelita o este lobo estaba confundida. Veía que había algo raro en la cara de su abuelita. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes, abuelita? Son para mirarte mejor, pequeña, le decía. Abuelita, ¿por qué tienes esas garras tan grandes? ¿Por qué tienes esa boca tan grande, abuelita? Y ahí el lobo saltó de la cama y correteó a la pobre Caperucita por toda la casa para poder comérsela. Todo esto se dio en el desarrollo de nuestro cuento, todos estos hechos. Veamos qué pasó después. En el desenlace o final, Caperucita gritó tan, pero tan fuerte mientras corría por toda la casa arrancando del lobo, que un cazador la escuchó. Fue con su escopeta rápidamente a la casa, le disparó al lobo y pudo sacar a la abuelita de dentro del animal. Y aquí están todos muy felices porque en el desenlace, en los cuentos, todos son felices para siempre. Bien, ahora recordamos que los cuentos son creados con una función. ¿Para qué será, dicen ustedes? Son creados para entretener y también para dejar una enseñanza. Nos entretienen porque los personajes son divertidos y porque les ocurren hechos divertidos. Y también para dejar una enseñanza porque, por ejemplo, en Caperucita Roja pensemos, ¿qué enseñanza nos queda? ¿Qué será? Obedecer a la mamá y al papá. Nunca hablar con extraños porque puede pasar algo muy malo, ¿cierto? Y en este cuento que observamos aquí, ¿alguien lo conoce? Veo una niñita con unos risitos dorados acostada en una camita muy cómoda. Sí, risitos de oro. Ricitos de Oro también hizo algo que no debió haber hecho. Se metió a la casa de los osos sin preguntar antes. Entonces se comió la avena de papá oso, de mamá osa y de bebé osito. Y después ocupó las sillas de los tres. Y al final se quedó dormida en la cama de bebé osito. Pero cuando despertó se encontró con los tres osos a su lado. Y se asustó tanto que corrió y corrió y corrió y nunca más se volvió a internar en el bosque y menos entrar a una casa que ella no conociera. Ahora observaremos
el cuento de Blancanieves. Atención. Es muy lejano vivía una bella princesita. Tenía el pelo negro, los labios rojos y la piel blanca como la nieve. Todo el mundo le llamaba Blancanieves. La princesa vivía en un bonito castillo, donde también estaba su madrastra la reina, una mujer muy envidiosa que siempre preguntaba a su espejito mágico: Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? La más bella es Blancanieves, contestó el espejito. La reina furiosa llamó a un cazador para ordenarle que matara a Blancanieves. Llévate a Blancanieves al bosque, mátala y tráeme en este cofre su corazón. Cuando llegaron al bosque, el cazador, que era un hombre bueno, advirtió a Blancanieves del peligro que corría viviendo en el mismo castillo que la reina, y la dejó irse. Antes de regresar al palacio, el cazador metió en el cofre el corazón de un jabalí, para engañar a la reina. Blancanieves corrió y corrió por el bosque hasta que se hizo de noche. Al verse tan sola, sintió miedo y lloró hasta el amanecer. De repente, en un claro del bosque, descubrió una preciosa casita. Cuando Blancanieves entró, se dio cuenta de que todos los muebles de la casita eran muy pequeños. Subió a la habitación y vio 7 camitas. La pobre Blancanieves estaba tan cansada que se tumbó y se quedó dormida. Cuando llegó la noche, los dueños de la casita regresaron. Eran 7 enanitos que cada día iban a trabajar a las minas de oro. ¡Qué niña más bella! ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Dijo un enanito. Blancanieves se despertó asustada, les contó su historia y los enanitos le ofrecieron quedarse en su casita para esconderse de la malvada reina. Mientras tanto, en el castillo, la reina volvió a preguntar al espejito mágico: Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Sigue siendo Blancanieves, que ahora vive en el bosque, en la casa de los enanitos, contestó el espejito. La reina, furiosa porque el cazador le había engañado, decidió matar a Blancanieves ella misma. Hizo un conjuro y se convirtió en una inocente viejecita, pero también preparó una manzana roja muy brillante que estaba envenenada. A la mañana siguiente, cuando los enanitos se fueron a trabajar, la reina, disfrazada, se acercó a la casita donde vivía Blancanieves y le ofreció la manzana envenenada. Era una manzana tan roja que Blancanieves no dudó en morderla, pero cuando dio el primer bocado, cayó al suelo. Cuando los enanitos regresaron a casa, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo. Seguía siendo tan guapa que le construyeron una urna de cristal, para que todos los animalitos del bosque pudieran despedirse de ella. En ese momento apareció un príncipe, que al ver a Blancanieves se enamoró de ella. Quiso despedirse de la bella princesa dándole un beso, y de repente Blancanieves volvió a la vida. El beso de amor del príncipe había roto el hechizo de la malvada reina. Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel madrastra del reino. Desde entonces, Blancanieves vivió muy feliz, rodeada de sus amigos los animales y de los 7 enanitos. Bien, terminamos de ver la historia. ¿Les gustó? Bonita, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces en los cuentos los personajes. En este cuento, principalmente en nuestra Blancanieves, tenemos a Blancanieves y los 7 enanitos, al príncipe, a la bruja mala, madrastra, al espejito mágico y al cazador. Luego, en el ambiente tenemos un castillo, tenemos un bosque con animalitos y con los 7 enanitos. Aquí es donde se desarrolla la historia. Y ahora vamos a ver la secuencia narrativa, es decir, los hechos. ¿Cómo sería en un inicio Blancanieves? En el inicio, cuando Blancanieves está en el castillo, podemos contar que ella es una niña muy hermosa que se llama Blancanieves y que vive en un castillo junto a su madrastra y que es muy feliz. En el desarrollo es cuando empiezan a ocurrir los hechos importantes. Lo primero, esta malvada bruja se da cuenta que el espejo le dice que ella no es tan hermosa como Blancanieves y se vuelve tan, pero tan envidiosa
que decide enviar a matarla y le pide a este soldado que intente matar a Blancanieves y que cuando lo haga le traiga su corazón en un cofre. Pero este hombre tenía tanto cariño por Blancanieves que le dice: Blancanieves, escapa, escapa lo más lejos que puedas y no vuelvas nunca más, porque la bruja mala, la madrastra, te quiere matar. Y Blancanieves huye por todo el bosque y se encuentra con los animalitos, y los animalitos la cuidan, la acompañan. Y de repente en el fondo del bosque ve la casita de estos seres pequeñitos que son los enanitos. Entra a la casa y empieza a ordenar todas las cosas de ellos. Deja una casa hermosa, brillante, sin basura, sin telarañas, todo limpiecito, hasta almuerzo les hizo. Cuando llegan los enanitos, Blancanieves estaba durmiendo y le cuenta su triste historia a estos enanitos. Y ellos le dicen: quédate con nosotros, nos haces compañía, nos ayudas con la casa. Y ella decide quedarse. Mientras tanto, en el castillo, la bruja vuelve a preguntarle a su espejo mágico: espejito, ¿soy la más bella? Y el espejo aún le contesta: Blancanieves sigue siendo la más bella, pues está en la casa con los enanos del bosque. Y eso causa tanta indignación en esta bruja que decide hacerse pasar por una anciana y llevar una manzana envenenada a la casa de Blancanieves. Como Blancanieves era una niña tan dulce, decide probar la manzana que esta anciana le ofrece, pero lamentablemente cae envenenada. Y los enanitos tan tristes dijeron: la vamos a poner en un cofre de cristal para que todos la puedan ver, pues su hermosura no ha sido dañada. Y justo en eso iba pasando un príncipe que la ve y la encuentra tan hermosa que dice: quiero despedirme de ella con un beso. Este beso mágico hace que Blancanieves despierte de este sueño y es feliz para siempre con este príncipe, con los enanitos, y sacan a la bruja mala del castillo. Este es el desenlace, el final, donde todos terminan felices. Ahora, querido amiguito y amiguita, te toca a ti. Puedes inventar historias como las que acabamos de conocer. Puedes dibujarlas, puedes contárselas a tus amigos, o a tus hermanitos, o a tu mamá o a tu papá, o con quien estés en tu casa. Recuerda que en una historia como esta, estos cuentos tienen un inicio, que parten con un había una vez o érase una vez, luego viene el nudo donde aparece el problema y finalmente el desenlace, cuando se soluciona este problema. Inventa una historia y compártela con tu familia. Espero te haya gustado nuestra primera clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!